Bien, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver inicialmente cómo crear nuestro token de acceso para que el usuario pueda eh, acceder, mantener inicialmente la sesión activa, por más que se cierre el navegador, y después lo vamos a incrementar y vamos a utilizar ese mismo token para que el usuario pueda acceder a su servicio, digamos. Es decir, cuando quiera, en su caso, modificar un comentario, pueda modificar solamente sus comentarios y no lo de todos. ¿Explicó? Pueda tener acceso a través para modificar o eliminar sus propios comentarios y no todos los comentarios o de otros usuarios, digamos. Entonces, inicialmente hoy vamos a trabajar sobre la creación del token y vamos a ver un poco de definiciones en cuanto a token y mañana vamos a ver la usabilidad de ese token en las dos variantes. Bien, partimos de la base de que yo ya tengo mi usuario, ya está creado, ¿sí? Lo tengo acá en mi base de datos y ya tengo verificado su email, ¿sí? Con lo cual el usuario que yo tengo creado ya puede acceder a la cuenta, ¿sí? Vamos a ver un poco la definición de qué es un token y cuál es la estructura de ese token para que después cuando la vayan a utilizar el token, puedan eh, entender sobre qué datos estamos tomando, ¿sí? Yo acá tengo la verificación de email true, con lo cual este usuario ya podría acceder. Vamos a ver un poco la definición de token. ¿Qué es un token? Un token es una cadena alfanumérica con caracteres aparentemente aleatorios como el siguiente, ¿sí? Fíjense en esta estructura de token, que la vamos a dividir por colores para que ustedes lo tengan en cuenta. Quedó medio clarito el color ese, así que lo vamos a cambiar. Vamos a dividirla en tres colorcitos, esta estructura. ¿Por qué? Porque cada uno de estos colores, cada una de estas partes de la estructura va a representar un segmento o un dato dentro del token, ¿sí? Eh, Precisamente esto, esta cadena de texto puede no aparentar un significado, sin embargo tiene un significado real para el servidor o institución que lo emite, el cual puede entender y así validar al usuario que intenta acceder a la información e incluso puede tener datos adicionales, ¿sí? Eh, Esos son los tokens y la estructura de un token se divide en esas tres partes o tres etapas, la cual puede ser descriptiva y de forma como usuario, esto más de lo mismo de lo que estaba arriba, esto es documentación oficial de JSON Web Token, que lo pueden encontrar en la página de jsonwebtoken.io, y acá tienen toda la introducción sobre qué es un token, eh, cómo utilizar un token, cuál es la estructura, que es eso que estábamos hablando recién, y ahora lo vamos a empezar a ver en detalle, ya traducido, digamos. Bien, vamos a ver la estructura. Vamos a pintar de vuelta esto de colores. Dijimos que este era verdecito. Este lo habíamos pintado de otro color que no recuerdo exactamente cuál era ahora, pero le vamos a dar este violeta y este color, y este lo vamos a pintar del otro color que habíamos definido, que era este. Ahí va. Ahí tenemos la estructura. La estructura se divide en tres partes, ¿sí? Inicialmente la primera parte se llama header, corresponde y se almacenan por lo general el tipo de token y el algoritmo de encriptamiento, ¿sí? El header vendría a contener o tener estos datos, el algoritmo de encriptamiento y el tipo de token, un JWT. En el segundo tramo, este de acá, tenemos el payload. ¿Qué es el payload?
son los datos que nosotros queremos pasarle a nuestro token para el encriptamiento. En nuestro caso, y lo vamos a ver con otro ejemplo, del payload puede ser el ID del usuario, el nombre, el rol. Ahora nosotros le definimos una serie de datos, pero vamos a ver si nos sirven o si cumplen una serie de parámetros. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta acá cuando pasan los datos eh, del payload? Como esto va a generar una firma para después poder localizar al usuario en el servidor, tenemos que tener en cuenta de no pasarle a este token datos que vayan a variar del usuario. Por ejemplo, si el usuario tiene cantidad de comentarios, a medida que va a hacer comentarios dentro de su modelo, eso se va a ir incrementando, ese dato va a ser variable. Y no va a ser un dato fijo como el nombre que va a estar siempre, el ID, el email y demás. Entonces, ese tipo de datos que van a ser variables, no lo vamos a pasar dentro del payload, sino los datos que van a ser fijos. Como por ejemplo, en nuestro caso podríamos pasarle el ID, podríamos pasarle el email, podríamos pasarle el nombre y podríamos pasarle desde dónde proviene esa autorización, digamos, de dónde proviene el sign-in del usuario, si proviene desde el formulario de sign-up, de sign-in, si proviene de una cuenta Google o desde donde provenga. ¿Sí? Y como tercer parámetro, como tercer parte de la estructura que es esta de acá, es la firma, ¿sí? La cual se genera con la sección anterior, con estas dos secciones, es la suma de las dos secciones estas, ¿sí? Y que va a ser el que va eh, a validar el dato del usuario. ¿Sí? Esta parte de acá se compone con la suma de estas dos. Vamos a verlos en JSON Web Token, hay una descripción de la parte de la definición de eso, que está exactamente header, acá está el payload y acá está el signature, ¿sí? Básicamente es eso. Lo separa por punto, establece cuál es cada uno de ellos y establece la firma. Bien, esto una vez que nosotros le pasamos los datos, esos datos en el token se genera de manera automática. Aparte de la firma, lo que tenemos que tener en cuenta, como les dije, es no pasar la información que vaya a variar porque después no va a poder ubicar el usuario. Y la firma no va a coincidir porque va a buscar una firma que codificada tenga, por ejemplo, 4 comentarios y de repente el usuario tiene 6 y ya eso cambió la firma que va a buscar en el servidor. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Sí, Bien. profe. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Una vez que nosotros generemos el token, va a generar con esos datos que nosotros le pasemos y con el modelo, con el parámetro de encriptado, que ahora lo vamos a ver, va a generar una firma. Esa firma, una vez que el usuario la genere, la vamos a almacenar se puede almacenar o en una cookie, o en un session storage, o en un local storage. ¿Cuál es la diferencia entre almacenarla en uno u otro? El local storage, por más que ustedes cierren el navegador, ahora lo vamos a ver con un ejemplo, y lo vuelvan a abrir, y vuelven a abrir esa ruta, el local storage permanece hasta que ustedes lo eliminan. ¿Sí? La cookie trabaja de una manera similar, con la diferencia que nosotros le podemos poner un tiempo de expiración a la cookie. Es decir, que le podemos establecer que desde el tiempo en el cual fue creada perdure 8, 10, 12, 15 horas al cierre del navegador. Y por otro lado, el Session Storage dura solamente en el tiempo que la pestaña de ese navegador siga abierta. Una vez que nosotros cerramos y abrimos de vuelta, por más que ingresemos en ese mismo, en este caso localhost 3000, eso no va a perdurar, porque una vez que cerramos la ventana del navegador, la Session Storage se borra. Dura solamente mientras dure la sesión del navegador activo. Bien.
Este es un poco lo que hace. Le pasamos los datos del usuario, el username y password. eh, Genera la validación del token con el algoritmo de firma, que lo vamos a ver en el método, y nos devuelve un token. Esto es para generar el token. Ahora lo vamos a ver en código. Y acá un poco lo que establece es el token por lo general es almacenado en cookie o en el local storage del navegador, y cuando es requerido, envía un request al servidor, se requiere y se envía como header. Eso lo vamos a ver mañana, cómo utilizar el token. Que no requiere que el servidor lo almacene para compararlo cuando los envía el cliente, pues el token por sí solo puede ser autovalidado, y como tiene un payload, es posible determinar de quién es ese token. Es decir, nosotros el token no necesitamos almacenarlo en la base de datos. ¿Sí? Cuando nosotros llamemos a ese token y establezcamos los métodos para verificar que eso es lo que vamos a ver mañana, para utilizar ese token, no requiere ser almacenado en la base de datos del usuario. ¿Por qué? Porque a través del payload, la parte del payload, una vez que se desencripte esa firma, puede ubicar cuál es el usuario. ¿Estamos en esa parte? ¿Estamos con eso? Sí, profe. Profe dijo que Bueno, el local storage, aunque cierres el navegador y lo abres de vuelta, va a seguir. Y el session storage es lo contrario, o sea, dura lo que dure el navegador abierto. Exacto, dura solamente ¿Y por las la sesión cookies? abierta. Las cookies son, en realidad todavía no hay un método bien definido para las cookies, pero las cookies en diferencia también se almacenan en el caché del navegador, igual que el local storage, el session storage, pero se le puede incorporar otros parámetros. Después les voy a dar un ejemplo con cookies cuando les pase el playground completo. Eh, las cookies lo que te permiten es establecer, por ejemplo, desde el momento del cierre del navegador, ¿sí?, que esa cookie quede almacenada durante 8 horas y después se borra. En cambio, el local storage no. El local storage vos no le podés establecer un parámetro de limpieza. Lo abre y lo cierra una función desde nuestro frontend. Lo crea o lo elimina. Las cookies le podés establecer ese parámetro para que se borren en un determinado tiempo. Ahí está, profe, gracias. ¿Sí? Muchas veces se utiliza cookie, ¿por qué? Porque, por ejemplo, yo me logueo, creo mi token, lo estoy usando para acceder. Si supongamos que yo cierro la máquina y no me deslogué, entro en 3 días y mi sesión se va a abrir automáticamente. ¿Sí? Porque el token, si no tiene un tiempo de validez, que ahora vamos a ver que se lo podemos establecer también, un tiempo de vigencia, el token, ese token en el local storage, va a seguir estando. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver cómo incorporarle determinados parámetros. En realidad eso lo vamos a ver mañana, y vamos a ver cómo crearlos. Y mañana vamos a ver cómo administrarlos y utilizarlos. ¿Bien? Sí, Que profe. lo vamos a manejar a través de la respuesta. Bien, entonces después lo que dice, cuando el servidor se encripte el token, podrá recuperar este payload, es decir, los datos que nosotros le pasamos del usuario, y con ello podrá saber qué usuario es, e incluso podrá guardar datos adicionales como el rol o cualquier dato en formato JSON. Del token expira, es decir, el token solo es válido por un tiempo determinado, por lo que el usuario deberá volver a loguearse una vez que el token expira. Esto de acá, nosotros lo podemos establecer o no, el tiempo de expiración. Vamos a ver el ejemplo este, yo le asigné un tiempo de expiración a las 24 horas. Bien, vamos a verlo en código. En código es bastante simple, no tiene muchas vueltas, y vamos a trabajar con el controlador, que es donde vamos a incorporar el token, y vamos a trabajar con con nuestro Axios. Desde nuestro Axios es de donde nosotros vamos a guardar ese token generado en
nuestro local storage. Bien, vamos a ver primero lo que necesitamos. Para poder utilizar el token, vamos a utilizar e instalar el paquete de JSON Web Token, así todo juntito, npmi, dentro de nuestra carpeta de backend. Recuerde que estamos trabajando dentro de nuestro backend. No veo la terminal acá, pero vamos a tratar de correr esto. Dentro de mi carpeta de backend, yo voy a correr npmi JSON Web Token. Una vez que esto se instala, lo paso a una constante, para achicar el término lo pasé a JWT, lo requiero para poder utilizar. ¿Dónde lo vamos a utilizar? En nuestro sign in, que es cuando el usuario se loguea. En nuestro sign in nosotros tenemos dos instancias posibles de logueo. Una que el usuario lo haga desde el formulario y la otra que lo haga desde un botón de Google. ¿Sí? Entonces, una vez que creamos nuestro constante user data, acá le vamos a agregar un dato más, que le vamos a poner ID, para después poder utilizarlo y utilizar el desencriptado del token. Le vamos a pasar ID, que va a ser igual a usuario existe punto guión bajo ID, usuario. Usuario existe guión bajo ID. Y fíjense, acá es cuando es diferente al formulario de sign-in, es decir, el usuario se está logueando desde un medio diferente al formulario, que puede ser Google, Facebook, etc. ¿Qué hacemos? Creamos la constante token. Esta constante token va a llamar a JWT y vamos a utilizar el método de firma. En el método de firma, ¿qué es lo que le vamos a pasar? Le vamos a pasar el objeto, los datos del objeto que creamos en este user data, que va a ser ID, full name, email. Después le vamos a pasar el parámetro de encriptado. ¿Dónde está este parámetro de encriptado? ¿Dónde está alojado este parámetro de encriptado? En un archivo. En la colección. En el punto N. En el punto .m, exactamente. Lo que no sé si estoy en el archivo que estaba trabajando antes, sí. El punto .m, exactamente. Bien, en ese punto .m, yo que puse acá, podría ir una frase directamente para encriptar. Password, my key, my secret key, la frase que ustedes quieran ponerle para realizar el encriptado. Para que esta clave no quede expuesta, la guardamos en el punto .m del backend y está acá. Secret key es igual, yo le puse my key para que realice el encriptado de acuerdo a este parámetro. Le pueden poner lo que ustedes quieran en esta parte, que después no lo cambien nada más, no estén cambiando esta frase porque es la que va a procesar el encriptado y el desencriptado de los datos. Estábamos en el controlador. La va a procesar con eso y le vamos a pasar adicionalmente el tiempo de expirado, que yo lo había copiado acá abajo, no, lo copié en el otro archivo. Lo copié en este. El tiempo de expirado, que se lo vamos a pasar como una propiedad. ¿Recuerdan cuando vimos el cálculo de fechas y datos y todas las demás cosas? ¿Por qué hacía esa cuenta? Porque está basado en el tiempo, se calcula en milisegundos. Entonces yo le digo a esto que expire. Está pasado. Se me fue uno más. Este cálculo lo que hace es que esto va a expirar en 24 ¿qué? Horas. ¿Está bien? Me sobra un cierre acá. No, no sobra ningún cierre acá. Este cierra acá. Process.env cierra ahí. Sí, me sobra un cierre. Ahí va. ¿Sí? Este token, que es
aleatorio, va cambiando el token, se va generando un token diferente cada vez que se pide la creación de un token, se va generando una firma diferente, pero va guardando los datos dentro del token, ¿sí? Expira en 24 horas. ¿Por qué le puse que expira en 24 horas? Para que mi sesión no perdure toda la vida. Es decir, si yo me vuelvo a querer loguear en 24 horas, me va a pedir que me ingrese nuevamente para generar un nuevo token. ¿Está bien? O se lo pueden sacar si quieren y no ponerle tiempo de expiración. ¿Cómo quieren que lo hagamos? En el ejemplo. Expire. Con Que tiempo, expire. sí. Por mil, ten- son por segundo, Después de última lo sacamos. profe. ¿Eh? Si lo pusiéramos, no habría que ponerle por 1000 porque son milisegundos. Si le pones 1000 acá, esto se traduce siempre en milisegundos. Entonces, si vos le pones, en lugar de hacer el cálculo, le pones 3000, van a ser 3 segundos. Claro. Por eso, 60 por 60 por 24 nos daría 86 segundos. Claro, porque un Ok. segundo serían 1000 milisegundos. O sea, me refiero a que multiplicarlo todo por 1000 para que den todo Claro. su tiempo. Uy, ¿qué toqué? 60. Vamos a hacer una prueba. Vamos a ponerle que el token expire. Vamos a ponerle 1000. Por 60. Esto ya está establecido en un segundo, por eso se le coloca así. Vamos a probarlo ahí. Nos va a dar el tiempo de expiración. Dijimos 60 por 24. Perdón, pero cambié el teclado y me está volviendo loco la configuración nueva de las teclas. Después vamos a buscar la definición de la propiedad de expirado para ver si tiene alguna ya establecida en días, pero me parece que no, se establecía todo así desde segundos en adelante. Serían 60, 1 hora, 24 horas un día. Bien, entonces yo este token lo genero en dos instancias entonces. Una, cuando es diferente en todas las instancias en las cuales ya el sign-in está definido. Es decir, en los dos casos de que se verificó la contraseña. ¿Sí? Cuando ya es la última instancia de creación del usuario. No antes, porque no tiene sentido hacerlo antes. Primero, cuando loguea por cuenta Google o cuenta Facebook. Y si no, cuando loguea por el formulario nuestro de sign-in, una vez que ya está validada la contraseña, una vez que ya está validado que el usuario puede acceder, ahí generó el token, ¿sí? Y le vamos a pasar la propiedad de expirado también para tenerlo completo en los dos lados igual. Bien, en el ejemplo se los voy a dejar con tiempo expirado, pueden tenerlo o no con tiempo expirado. Lo único que no tienen que tener en cuenta es como el token queda en local storage, no pasen datos sensibles al token. Cuando pasen el user data de creación del token, no pasen, por ejemplo, pasen el ID, que lo habíamos definido arriba y se lo vamos a pasar acá también, que va a ser user. Usuario existe, punto, guión bajo, ID. No pasen datos sensibles como contraseñas o algún otro dato de autorización directo,
porque eso recuerden que queda almacenado en el local storage. Y si alguien que esté realizando hackeos conoce el método de encriptado con el cual, o prueba con varios métodos de desencriptado, y le da con el que va, desde el token va a tener acceso a la contraseña. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, el de Choose Country y el de Photo URL sí lo podríamos pasar, ¿no? Sí, Porque creo que no son datos sensibles, ¿no? sí, lo que tenés que tener en cuenta es que la foto el usuario la puede cambiar. Ah, A ver, los datos que no va a cambiar es su ID, sus datos de nombre, su email, su país, no va a cambiar como lo decís, y desde dónde está accediendo. ¿Sí? Después, por ejemplo, los datos como la foto la puede cambiar. Entonces, si el usuario genera algo, un comentario, por ejemplo, en tu página, y vos lo hiciste con la foto y después el usuario cambió la foto, la firma va a haber cambiado, porque los datos del payload cambiaron. ¿Me explicó? sí, sí, entonces no conviene agregar, digamos, una foto ahí, Los datos que porque puede pueda cambiar. cambiar de manera sensible, no, porque después el usuario cuando hace el logueo, no te pasa, cuando hace el sign-in, no te pasa una foto nueva, pero sí la podría editar desde su perfil de usuario si lo tuviera. Entonces ahí, cuando hace el sign-in y vos le pasás la foto del usuario, va a haber cambiado. ¿Bien? Sí, 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 profe. Bien. Entonces, en los dos casos, nosotros agregamos la creación de este token. ¿Sí? Y este token lo vamos a pasar como respuesta a nuestro frontend, a la respuesta de la llamada que hicimos desde Axios, desde nuestro user Axios. En este tramo de acá, cuando nosotros emitimos la respuesta, en el response, ¿se acuerda que le pasábamos inicialmente solamente los datos del usuario? Ahora le vamos a agregar el token también. Pasamos en un objeto los datos del usuario, en el objeto de respuesta, los datos del usuario, acá, y el token. En los dos casos, la misma estructura de respuesta. Paso token y paso el user data. ¿Sí? ¿Qué hacemos cuando nosotros recibimos esa respuesta en el action? En nuestra llamada de user action. Fíjense, cuando yo hago el sign in, obtengo la respuesta de mi llamada Axios a sign in, que le había pasado por el cuerpo los datos, y lo primero que hago antes de hacer el dispatch, hago un local storage.setItem, lo voy a guardar bajo el nombre de token, y le voy a pasar user.data.response token. ¿Sí? Entonces, cuando yo me loguee como usuario, vamos acá, vamos a inspeccionarlo. Vamos a entrar en la aplicación. Vamos a ir a nuestro almacenamiento local de Local Storage 3000. Y vamos a tener inicialmente nada. Ahora, yo le voy a dar Sign In. Eso me va a dar bienvenido nuevamente Adrián. Y no me generó el token porque estoy en un local diferente. A ver. Le pasé el token, sí. Ahí va. Porque no había actualizado los últimos cambios que le hice al prompt. ¿Sí? Ahí qué hizo. Generó el token de acuerdo a como yo se lo pedí. Este token contiene una firma, contiene los datos de encriptación, el tipo de token, la firma, fíjense que ahí ya arranqué en el punto, acá ya está, esta parte ya es el payload con los datos del usuario generado, y este dato desde ahí en adelante, desde el otro punto, ya es la firma.
que debe andar por acá porque es bastante largo el token. Acá, esta es la firma. ¿Está bien? Entonces yo ya ahí generé el token. ¿Qué es lo que me falta hacer? Cuando el usuario hace sign out, eliminar ese token. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Dentro de mi user action, dentro de mi sign out, cuando el usuario se desloguea, todavía esto seguimos sin hacer nada, lo dejamos ahí quietito porque todavía no trabajamos sobre el usuario connect o disconnect, pero sí le pasamos local storage .remove item y el ítem identificado como token. Y después hacemos el dispatch cambiando el payload del usuario, sacándole los datos y pasándolo a null. Entonces, cuando yo le doy acá, elimino el token. Si yo le doy acá, se crea. Si yo le doy acá, se elimina. Se crea, se elimina. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí, profe. ¿Sí? No tiene muchas complicaciones la creación del token. En esta primera instancia de crearlo y llevarlo al local storage, me pareció más interesante que puedan ver esta parte de la estructura del token. La partecita que nosotros vimos acá de colores. Esta parte de acá. Porque a raíz de esta parte de la estructura, va a ser capaz, cuando nosotros se lo pasemos como autorización, que es lo que vamos a ver mañana para poder acceder a los datos y demás, va a ser el modo en el cual va a poder identificar el usuario para poder acceder a los datos. ¿Sí? Recuerden, esta estructura establece los headers, ¿sí? Que tienen inicialmente el método de encriptación que se utilizó para este token y el tipo de token. En este dato tiene el payload con el dato del usuario y en este dato tiene la firma, que es la suma tendría que ser como el cripto de la suma de estos dos. Profe, una consulta respecto a eso. Sí, Base 64, ¿qué base base? 60, O base sea, 64 es un método encriptado. es un método de... Ujú, Profe, sí. si hay uno está viendo la página de JWT, si pega el token, se lo desarma, digamos, y le queda el... O sea, no Eh, desencripta, digamos. específicamente, sí, sí, en la página de JWT, ¿estás viendo? Sí, Sí, tiene un está. decrypter. Tiene un ejemplo de un decrypter, que es este de acá, el que vos estás viendo. Sí, eso. Vos le pasás el algoritmo de cifrado que tiene, lo pegás y te lo saca. A ver, lo vamos a utilizar. El debugger, que vendría a ser este. ¿Sí? El algoritmo es este y le vamos a pegar el token. El token lo vamos a copiar desde acá. Profe, ¿cómo sabemos el tipo y el algoritmo? ¿De dónde sacamos eso? ¿Son como, se puede poner cualquier nombre o ya están como predefinidos? Lo podés definir dentro, el algoritmo de cifrado lo estableces vos en la secret key. ¿En la qué? Ah, en la secret key. Sí, En la secret key. en la Y secret key. el método de cifrado ya viene predefinido el H264, 256, perdón, 264, me quedé con el 64. 256, y si vos querés ponerle uno particular, se lo pasás, viste, en las opciones, como pasaste el tiempo de expiración, Ujú. se lo pasás desde ahí. Ok. Lo pasás como una opción, play load data, share, y acá está la base de codificado que vendría a ser el secret key, que es el que le tenemos que poner. Si yo le pego el token acá, le pego mi token acá, y con la base de codificado,
me dice. ¿Sí? El tiempo en el cual se generó, dice Tuesday, el martes 15 a las 16:09 y expira el miércoles 16 a las 16:09. ¿Lo ven? Está bien entonces lo de 24 horas del Sí. número. Entonces, Ahora, expire sim es en segundos, digamos, no es minutos. segundos, sí, es en segundos. Pero recuerden que el tiempo siempre se mide en milisegundos. Esto está establecido en milisegundos, los dos. Es un date esto. Sí, por eso es que lo multiplicamos, lo vamos multiplicando de acuerdo a la cantidad de tiempo que nosotros querramos. El tiempo inicial es como que la propiedad de expiración ya tiene el por 1000 incorporado. Entonces nosotros multiplicamos los segundos por las horas, y los segundos por los minutos por las horas. Y de ahí calculamos el tiempo que queremos de expiración del token. ¿Y en qué influye esa expiración? O sea, expira después que no hay actividad en la página. No, expira el token. Una vez que si vos le pones 1 hora, el usuario va a estar haciendo algo, va a querer modificar sus datos de nuevo, el token expiró, y le vas a mandar un mensaje diciéndole, tu token de acceso ha expirado, por favor, realiza sign in nuevamente. Como en el banco, que al ratito que te colgaste te saca. Exacto. Eso está hecho con una cookie. La cookie mide el tiempo de bajada de la página. Ah, y quería mostrarles. Yo dije que por más que yo cierre el navegador, el token va a permanecer dentro del almacenamiento del caché del navegador. Entonces vamos a cerrarlo. Vamos a abrir localhost 3000. Obviamente con el token no hice nada, mi sesión sigue cerrada, pero el token va a permanecer ahí activito. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Esto qué me permite? Que si yo quiero... ¿Vieron las páginas que muchas veces ustedes se loguean una sola vez y después la página entra directamente? Que no necesitan hacer el logueo nuevamente. Si ustedes no le limpian el caché al navegador, Sí, sí. lo En el tienen Discord ahí. pasa eso. En el Discord, Bueno, WhatsApp, bueno, Facebook. esas páginas o trabaja con un local storage o trabaja con una cookie. Normalmente trabajan con un local storage. Entonces, ese local storage lo que le permite es, si yo tuviese el código para volver a levantar esto, directamente con ese token leo la autorización de la cabecera, genero un use effect, que eso lo vamos a ver mañana, y automáticamente tac, vuelvo a levantar el usuario. Sin hacer nada. ¿Me explico? Sí, sí. ¿Lo tienen? No, no, profe, no entendí lo del UCP. ¿Qué haría el UCP en ese caso ahí? No entendí. Supongamos que yo genero, ni bien se carga, genero un action dentro de mis user actions, ni bien carga la página, ni bien levanto el localhost 3000 de React, que haga una llamada a actions, que esa actions vaya a un controlador que sea verificar token, que tome el token del local storage, se lo pase, a través de la verificación de cabecera ubique el usuario correspondiente a ese token y lo loguee. Entonces, ¿qué hace al tener el token acá ya generado? Puede identificar a través del segundo tramo del playground, el token, la segunda parte del cuerpo del token, cuál es el usuario que está logueado y y registrarlo, levantarle la sesión sin necesidad de que él tenga que hacer el sign-in. ¿Sí? Sí, profe. ¿Me explico? ¿Quedó esa parte? Pero igual también para eso está lo de la seguridad esa de Google, que uno puede guardar las cuentas de Google. Cada vez que uno entra, pum, se le carga automáticamente y nada más. Así como lo tiene usted ahí. No entendí. O sea que Google, Repetime.
que Google ofrece como esa funcionalidad también de guardar las cuentas. Sí, sí, pero si yo tengo mi aplicación y por más que ingrese en una cuenta de Google, si no tengo un token que me vincule el usuario de mi base de datos, no la de Google, de mi base de datos, que me lo vincule, no se va a levantar, por más que le dé con Google. Porque vos tus usuarios lo tenés guardado en tu base de datos. Lo más rico que puede tener una aplicación más allá de la funcionalidad es la base de datos, chicos. Si su aplicación crece y tiene muchos usuarios, va a valer más su base de datos y el orden y la estructura de su base de datos que La la página. aplicación en sí. Ah. Hoy vale más, como para que ustedes se den una idea a nivel informático, lo que más costo tiene es una URL, un hosting. ¿Sí? El otro día daban un ejemplo, la página, el dueño del hosting de www.cars.com, ese derecho, ese hosting, vale aproximadamente $10 millones. Ah, nada, poquito. ¿Sí? El hosting solamente. Lo que tiene adentro no importa. ¿Por qué? Porque es un hosting que universalmente lo pueden utilizar grandes empresas. Supongamos que yo me hubiese hecho de los derechos de, no sé, www. Había una que era reconocida que saltó también por ese lado. Lo mismo con los .tv, profe, que es de un país. Son caros esos Claro, dominios también. exacto. Y después empezaron a utilizar también otros puntos. Ahora se desarrollaron muchos puntos más, pero los .com son carísimos. ¿Sí? Ah, por eso Con es que la- cuando uno entra a esa aplicación y que GoDaddy y no sé qué, ahí los dominios tienen un valor de acuerdo al de nombre que acuerdo al tienen. tipo. De Ajá. acuerdo al tipo. Si vos le querés poner .pepito, no va a valer lo mismo que un .com. Entonces, fíjense que los datos, incluso las bases de datos, son mucho más valiosas que la construcción de la página en sí. ¿Qué es lo que hace valioso a Google? Los productos que vende, la calidad de servicio de la gente que trabaja ahí, el soporte técnico. No, lo que vale de Google es la base de datos. A través de su base de datos, ellos hacen un montón de cosas. O sea, a ver, hoy si tuvieran que poner precio a las bases de datos de ese tipo, Facebook, Google, o las bases de datos de las grandes empresas, no tienen un precio, un precio real, creo yo, ¿no? Sería En incomparable. Europa, Es como cuando habían fijado la rescisión del contrato de Messi. O sea, era para decir, no lo va a rescindir nunca. Después que le hayan metido la pata al no renovar el contrato es otra cosa. Pero me explico, esos son esos datos. Pero la calidad de su base de datos, ¿ustedes qué van a hacer cuando se logueen con Google? Listo, el usuario se logueó con Google, joya. No, van a guardar esos datos en su base de datos, los datos del usuario. Entonces su base de datos va a tener cada vez más valor. ¿Está claro esa parte? Bueno, acá está la parte de cookies. Después les voy a hacer un ejemplo de una cookie para que vean el funcionamiento en tiempo. Esto, hasta que yo no lo decido eliminar a través del remove o del clear, no se va, o que lo elimine manualmente, que yo haga así, tac, y lo elimine. ¿Sí? O que ponga a borrar el historial y borre el cache y borra todo lo que tiene al alcance. y ¿Estamos de en la acuerdo? página, en mi página, con eso de eso de los cookies y eso, yo puedo, digamos, como que, ¿cómo diría? Controlar o, ¿cómo es la palabra? O sea, es como gestionar las actividades que realizan los usuarios dentro de la página. O sea, saber como que, como por ejemplo las funcionalidades que ofrece Facebook Ads.
que me dice, si yo vendo productos, me dice qué usuario es el que más productos me compra, o qué usuario es el que más compra, o qué usuario le interesa más los productos de belleza y cosas así. Eso lo puedo yo también hacer con mi base de datos ahí. ¿No? Sí, tabularlos a través de las preferencias del usuario. Pero tendría que tener algo dentro de la página que recopile esos datos. Tu base de datos. En tu base de datos vas a recopilar los datos que quieras del usuario. Y a través de los controladores vos vas a ir guardando diferentes sectores de tu base de datos. Por ejemplo, nosotros lo vamos a hacer en Populate, que cuando hagamos la parte de comentarios, el usuario dentro del perfil de usuario, podemos ir guardando los diferentes comentarios que el usuario hizo a través de controlador. Cuando el usuario hace un comentario, eso va adentro del perfil. Y para eso nos tocaría también tener como unas políticas de privacidad en el que el usuario autoriza que nosotros tengamos acceso a toda esa información. No, una vez que el usuario se registra, si no es el uso de cookies, que el uso de cookies al quedar expuestas en el navegador, vos lo autorizás, no es necesario. Mm. ¿Dónde vamos? ¿Qué les iba a mostrar? ¿Qué más le dije que le iba a mostrar? Ya en cuanto a contenido estamos. No. En cuanto a la parte de contenidos, ya estamos con lo que queríamos ver hoy. Tampoco los quiero agobiar con cómo utilizar este token después. Lo vamos a ver más tranqui mañana. Y desde ahí lo vamos a ir trabajando. Quick Secret. Sé que es Wix. Sí, ya le pasé mi secret key de encriptado. De code. Bien. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Hasta ahí? Yo después, profe, tengo duda, pero lo anterior, lo que vimos hace un rato. La parte anterior. Sí. Ahí la vemos. Vamos a ver la librería. Por acá en la librería tienen algo más de información. Este es el algoritmo que decodifica. Que se ocupa de la decodificación. Esto es lo que toma la base de encode de este de acá que estábamos probando. Con la secret. ¿Sí? Bien. Ahí vemos lo que quieras. Lo que quieras ver. Short debug. Este. No se me va el Warner. Our credential with can. Bueno, esto es un... Y acá tienen las diferentes bases de encriptado. Esto dentro de la documentación tienen las props, la parte de props, para poder ver y hacerle el cambio en cuanto a las políticas. Normalmente se trabaja con esas, algo que quieran un encriptado más complejo. Esta es toda pero acá la documentación está dividida en .NET y los métodos de encriptado de las diferentes librerías que utiliza. No, vamos a ir a... Tenemos Introduction y
poco de información tienen en esta parte de acá. No, en esta parte de acá no, perdón. En este. Después vamos a trabajar sobre esta parte de acá. Las autorizaciones del servidor, cómo tomarlo y cómo trabajarlo, cómo utilizarlo, toda esta parte de acá, y encode debugger. ¿Cuál es la diferencia entre qué? Son dos métodos. Hay una serie de tokens bastante largos. Y acá nos lleva el debug. El de muestra. Bien. ¿Qué me querías consultar, Sergio? Pues es que cuando intento registrar, me tira que algo salió mal, pero a la vez me guarda los datos que registré en la base de datos y no me manda el mail, digamos. No te manda el mail, porque vos primero tenés el save y después el envío del mail. El error lo tenés en algún parámetro de la carga o envío de los datos. A ver, compartime. Bueno. Fíjate que el primer parámetro que vos tenés es el save de ese dato en la base de datos y después el envío del mail. No sé si se ve ahí la... ¿Sí se ve? Mira, acá por ejemplo, acá creo que lo borré, sí lo borré. Acá si yo cargo, bueno, me tira que algo salió mal. Y acá, bueno, si actualizo, sí queda el dato. Ahí está este test que acabo de crear. El mail, bueno, no está verificado, pero tampoco me manda el mail, digamos. Andate al código, andate a la parte de las contraseñas. Sign up y... Pusiste un emoticón para diferenciar el console log. Eso está bueno, no la está no bueno había porque pensado. te identifica acá, ¿ves? Mira, te pone dónde lo hiciste. Y Sí, no lo había pensado con un emoji para identificarlo. Igual pero es sí una está bueno. extensión, ¿no? Es una extensión. Turbo Console Launcher. Arriba, a vos te entra, ¿dónde tenés la send email? A ver. La función acá. Send email, Sergio, verify, click. Ahí entras en el verified. ¿Creaste la ruta? Sí. ¿De verify? Ruta. Ahí. Bien. Ahí tenés la ruta. Mostrame. Get, ¿no? Sí. Sí. Mostrame de vuelta el controlador. El problema está entre la llamada a la función y el envío del email. ¿Me explico? Sí. El controlador, mostrame. ¿Por qué? Porque perdón. a vos, andate a la función que te envía, que te hace el registro, al controlador de nuevo usuario, de carga de usuario. Ahí, sign up user. Bajá. ¿Dónde tenés el send email? Ahí. Ahí tenés uno. Usuario existe, punto unique string. ¿Agregaste la unique string al modelo? Sí. Sí. Modelos user. Acá está. Bien, fíjate en el backend, a ver si te tira el error en la consola del backend. Sí, mira, acá está marcado en la 105. Me dice que esto no puede leer un undefined. Ahí me fijo terminal. Pero me dice que no, como que no puede leer un undefined. Y borralo del... ahí la tenés a la consola. Acá está. Cannot read of null undefined. Null, no era undefined. Ahí me tira justo ahí en el 105.
Unique String. Y tenés instalado Crypto, ¿verdad? Sí, y acá está llamado. Ahí. Esto lo dejé comentado, pues agregué recién lo que pusimos, pero está todo comentado. Hace una cosa, hacerle un console log debajo a data user. Baja antes del envío del mail. Ahí tenés password. Ahí abajo en línea 95. Sí. En línea, no, pero en este no es igual. O sí, ¿dónde tenés el envío? Ah, porque lo tenés abajo. Creás el usuario arriba. Ahí lo tenés cuando es diferente al sign up. Ah, está bien. Bien, diferente. Usuario existe, punto unique, pero ahí es nuevo usuario. Subí, a ver. Subí un cachito. New use es, ¿cómo la llamaste? Nuevo usuario es la constante, nuevo usuario existe. O sea, acá va nuevo usuario. Claro, porque el usuario no está creado todavía, con lo cual no tiene la unique string. Vos entraste, mirá, andate a las condicionales. Más arriba. Sí, subí y empezá los condicionales desde Claro, arriba. vamos acá el try. Ahí. El usuario existe. Sí. Parate ahí y fíjate dónde termina. En el if, en el condicional. Bueno, ahí. Sí, termina ahí. O sea, este termina acá. Entonces, ahí el usuario no existe, con lo cual vos estabas verificando una propiedad dentro de un usuario que no existe. Por eso se toma sobre nuevo usuario, que es el que acabas de crear a raíz de que el usuario no existe. ¿Sí? Próbalo ahora. Eliminarlo de la base de datos y próbalo ahora. Este. Gerson, ¿me van a seguir apareciendo warning? Ahí está. Ahora mando el mail. ¿Sí? A ver si tengo. Espero que no, profe. Es peligroso, Gerson. Yo no fui, me dice Colombia. No sé cuántos hay de Colombia, a ver. Hay un montón, profe. No sé si hay un montón. Ese fue Gerson, dicen todos. Ninguno se hace cargo. Saquen el mail de ahí, pongan el de ustedes. No, yo ni siquiera he hecho esa parte. Ese fue Sebas que andaba preguntando que cómo cambiar el email y la contraseña. Pude le metió el que estaba. ¿Funciona? Sí, funciona, listo. Ahí está, me llegó por la duda de No, spam. Llegó. sí, Me acabo de inicialmente dar cuenta. Sí, una de los motivos que ingresan como spam es porque no se está enviando desde un HTTPS. claro. Y ahora La página no es un HTTPS. debería funcionar la cuenta. Ahí va, sí. ¿Sí? Sí, ¿Corregido? ahí me apareció el test, digamos, sí. Listo. Espectacular. Che, ¿quién más tiene Bárbaro. algo para ver en 5 minutos? Ahí corto. Gracias, profe. Relacionado con esto que hicimos hoy. Nada, más o menos la llevan, van, lo pueden seguir. ¿Sí? Todos calladitos están. Bien. Bueno, damos por finalizado entonces, así pueden trabajar. Y ahora ya les subo los videos. En un ratito les paso el PDF. Sí, profe, si puede subirlos ahora, genial. Así ya Ya se tenemos los el subo. contenido para Ya ver. se terminan de cargar en el servidor y se los subo. Perfecto. ¿Y le Bien. podrías avisar a Silvina que ya terminamos a ver si tenemos retro? Dale, ahí le aviso a Silvi. Ahí le aviso a Silvi. Y no Bueno, se chicos. olvide de pushear. No, ahí ya, pará, ya se los pusheo porque después sí me voy a olvidar de pushearlo. Backend, secret key, van mi secret key, así que nada, Gerson, cuidado. Ya quedaste marcado, Gerson. 2 te mandaste. Me pusheaste en la base de datos y después le metiste mecha a mi mail.
Pero bueno, úsenlo de prueba. A ver, si no les sale con el de ustedes, al menos para probar si el controlador está bien, úsenlo y fuera de joda esto. Si ven que tienen complicaciones para crear la cuenta de Google, ¿sí? Y quieren probar el controlador, que la cuenta de Google tampoco es tan complicada de crear, tienen que cambiarle nada más ese parámetro, úsenlo para probar el controlador. Después cámbienlo. Bueno, profe, me avisa si le llega una notificación ahí de... No, me van a llegar seguro. Me van a llegar seguro. Bien, ya les pusheo y ya en un rato les subo los videos y les paso el PDF con la parte teórica. ¿Estamos, chicos? Éxitos Gracias. Gracias, profe. y a meterle pata.